el caudal que nosotros vamos a utilizar para poder determinar ese caudal de diseño en un sistema de almacenamiento, va a ser el caudal medio diario, ¿sí? Directamente vamos a calcular con el caudal medio diario. Fíjense que un sistema de depósito me sirve para regular la producción y consumo, reserva de contingencia, me regula presiones. Es verdad, porque si yo ya defino la cota de un tanque o de una cisterna, por encima de esa cota de ubicación de ese depósito, no debería haber algún tipo de construcción. ¿Me entienden? Entonces, me va a regular las presiones de ahí para abajo. Otra cosa importante, me dice que me asegura el tiempo de contacto para una buena desinfección. ¿Sí? Profe, Sí. disculpe, ¿está presentando algo en la pantalla? Sí. No se ve ¿No, nada, no se profe. ve nada? Ahí vamos. Muy bien, gracias por avisar. Recién ahí empezó. Bien. ¿Ahí se ve? Sí, profe, Bien, ahora ¿no? sí. Ahora sí, bárbaro. Entonces, fíjense que los objetivos son regular producción y consumo, reserva para contingencia, regular presiones y asegurar el tiempo de contacto para una buena desinfección. Cuando nosotros hablamos de regulación de producción y de consumo, este sistema de almacenamiento me va a permitir acumular agua en la hora de la noche para poder abastecer en horas de la mañana o del día al resto de la población. ¿Sí? Si yo quisiera hacer un análisis para poder determinar el volumen que necesito, ese volumen operativo que necesito acumular, yo debería saber qué cantidad de agua tengo disponible que ingresa a mi sistema y qué cantidad de agua por día utiliza cada persona, digamos, ¿sí? Cada usuario, cada vivienda. Entonces puedo tener en algunos casos todo un diagrama de cuáles son los consumos diarios que tienen cada persona. Y de ahí podría resolver esa ecuación directamente como si fuera un embalse. Es decir, hago las demasías, los consumos y la diferencia, lógicamente, es lo que se me va acumulando. Pero esos datos de qué cantidad se consume diariamente y así tan minuciosamente, nosotros no lo vamos a tener, lamentablemente. Entonces se hace una simplificación, ¿sí? Que es muy utilizada en la ingeniería sanitaria, que es utilizar, por ejemplo, eh, un volumen de almacenamiento que sea operativo, ¿sí? Volumen para contingencias y volumen contra incendio. Nosotros vamos a utilizar de estos tres postulados solamente dos. Volumen operativo que más regular la producción y consumo y volumen para contingencias operativas. El volumen contra incendios, nosotros por lo menos ahora no lo vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cada institución, una escuela, cada edificio tiene su propio sistema contra incendio, por lo menos acá en Salta, ¿me entienden? Si ustedes van a Estados Unidos, lógicamente que hay una regulación propia para el volumen contra incendio, y es decir, ellos tienen volumen de almacenamiento propio para el volumen contra incendio. Nosotros, acá desde la cátedra por lo menos, volumen contra incendio no lo vamos a desarrollar. Si bien es cierto, en la guía de Arenosa se puede ver una expresión matemática en donde nosotros podemos, de acuerdo a la cantidad de habitantes que tengamos, nos va a determinar qué volumen de incendio deberíamos tener. ¿Por qué no lo hacemos? Porque lamentablemente ese volumen contra incendio es un volumen adicional que tendríamos que tener en nuestro sistema de almacenamiento y hace que toda la estructura sea muchísimo más grande, digamos, ¿me entiendes? Entonces, con el criterio nuestro, el volumen operativo, el volumen para contingencia operativa, ya directamente se podría utilizar para poder resolver un sistema de almacenamiento exclusivamente para eso. ¿Me entienden?
Entonces, fíjense que nosotros vamos a tener que tener un volumen operativo que dice, en lo referente a su funcionamiento de almacenamiento, las cisternas o tanques elevados, ubicadas a nivel de terreno, ¿sí?, deben instalarse para cumplir las funciones de compensar volumen, es decir, necesito recolectar agua durante la noche para que pueda ser utilizada en las horas del día, ¿sí? A su vez, necesito disponer de un volumen de reserva, el BSUE, para emergencia, que tendrá que ser determinado por la relación de interrupción del servicio versus tiempo de demora en las reparaciones. A ver, veamos de qué se tratan esas dos cosas. El volumen operativo, nosotros lo vamos a calcular directamente como el equivalente a 3 a 6 horas de ese consumo medio diario, ¿sí? Entonces nosotros, por ejemplo, vamos a tener que calcular de un radio servido de una población a la cual queremos abastecer con ese tanque o esa cisterna, vamos a calcular qué volumen puedo almacenar en un lapso de 3 a 6 horas de ese consumo medio. Tomamos un promedio, 4 horas. ¿Qué volumen puedo almacenar en 4 horas con ese caudal medio diario, por ejemplo? ¿Sí? Acuérdense que el caudal medio diario era la población por la dotación y por uno de los coeficientes que era el alfa 1, que era el coeficiente diario. ¿Sí? Entonces, si a eso yo lo multiplico por 4 horas, lo que voy a calcular justamente es el volumen operativo que necesito. Ese es el volumen de compensación que yo necesito. Es decir, tengo que tener una autonomía, ¿sí?, de 4 horas. Y el volumen para contingencias, que se trata nada más y nada menos de tener una autonomía, por ejemplo, cuando se me rompe un equipo de bombeo, o cuando, por ejemplo, hay una rotura de una red, yo debería tener una autonomía de 2 horas. Aparte de las 4, que ya tengo como regulación, yo debería tener 2 horas de ese mismo caudal medio diario. ¿Sí? Entonces, con ese caudal medio diario, yo lo que tendríamos que calcular es directamente qué volumen se acumula en el espacio de 2 horas de ese caudal medio. ¿Me entienden? Entonces, en definitiva, el volumen total que yo debería tener en un sistema de almacenamiento, cualquiera fuere, ya sea un tanque o una cisterna, van a ser directamente calculados como el volumen que se genera por un caudal en el espacio de 6 horas. 4 operativa más 2 por contingencia operativa. Eso hace 6 horas. Es decir que el volumen, la cuba del tanque, si yo les presento esta cuba del tanque, por ejemplo, ustedes van a poder calcular ese caudal, ese volumen, perdón, de esta cuba del tanque directamente como el caudal medio diario multiplicado por 6 horas. El volumen que se genera por ese caudal medio diario por 6 horas. Y así de manera muy sencilla, ustedes pueden determinar cuál es el volumen de la cuba de su tanque. ¿Me explico? Este volumen entonces va a ser igual a 6 horas por el caudal medio diario. ¿Estamos? De esa manera muy sencilla, ustedes pueden determinar los volúmenes. El resto, chicos, de un tanque, créanlo o no, es diseño. Van a tener que pensar y recordar cuáles eran las tuberías o los accesorios que tenían en un tanque, por ejemplo, domiciliario. ¿Y qué tenían? Vamos a tener una cañería de ingreso de agua,
y esa cañería de ingreso de agua va a ser siempre en la parte superior. Es decir, va a ingresar por acá y va a ascender hasta la parte superior. Va a ascender, ¿sí?, hasta ingresar en la parte superior de ese tanque, por ejemplo. Va a tener otra tubería que va a ser la de salida de agua. Se va a colocar 10 o 15 centímetros por encima de la solera de la cuba de ese tanque o de esa cisterna, y va a salir una cañería de desagüe. Perdón, la cañería de bajada de agua del depósito, ¿no? Entonces, esta distancia que está por 10 o 15 centímetros por encima de la solera de ese tanque de almacenamiento es para evitar de que al servicio vaya agua con algún sedimento que pueda haber quedado retenido en ese tanque de almacenamiento. Cualquier cisterna o tanque de almacenamiento tiene que hacerse un sistema de lavado cada 6 meses. Como sus tanques domiciliarios de las casas, cada 6 meses hace un proceso de lavado, ¿sí?, de limpieza. Este caso es exactamente lo mismo. ¿Qué más van a tener? Van a tener una tubería de desagüe, ¿sí?, una tubería de desagote, que esa sí va en la parte inferior de ese tanque y sale, ¿sí? Y van a tener también un sistema de desborde de ese tanque, ¿sí?, que va a ir unido al sistema de desagote, ¿sí? Esas 4 tuberías son las que van a ser diseñadas por ustedes para el ingreso del sistema de almacenamiento. Y nada más, ¿sí? De esa manera sencilla, chicos, ustedes pueden, en un sistema de almacenamiento, en un tanque elevado, por ejemplo, diseñarlo fácilmente. Después todo estructural. Pueden ser de forma cilíndrica, pueden ser de forma reticulada. Ya los diseños hoy en día son todos reticulados, pero pueden resolverlo de esa manera. ¿Estamos? Eso es un adelante de lo que es este sistema de almacenamiento, chicos, para que vayamos entendiendo un poquito cuál es el cálculo. Les dejo esta presentación a ustedes para que lo lean para la próxima clase y de ahí lo vamos resolviendo. ¿Les parece? ¿Dudas? Perfecto, ingeniero. ¿La próxima clase sería el viernes o el miércoles que viene, ingeniero? No, el viernes va a haber que quiera clase consulta, que esté haciendo un trabajo práctico, consulta, me plantea el viernes y lo vamos resolviendo. La próxima clase es el miércoles que viene. Perfecto, ingeniero. ¿Estamos? Bien, ingeniero. Bueno, no sé si fue un poquito rápido, pero bueno, lo vemos la clase que viene también si quieren para no cansarlos tanto. ¿Mm? Sí, sí, profe. Bárbaro. Gracias, Muchas gracias, profesor. ingeniero. Gracias. Profe, Hasta luego. Diga. le voy a pedir si yo no encontré las diapositivas de las clases anteriores en la carpeta del ingeniero Franco. No sé si las podría Bueno. pasar, por favor. Sí, se la subo ahí en el mismo WhatsApp entonces. Listo, muchas gracias. No hay ningún problema, chicos. Gracias, Abrazo profe. y cuídense. Chao, chao. Hasta Igualmente, luego. ingeniero. Igualmente. Hasta luego.